Historia de una seguidora. Ante todo, amiga, gracias por ser la voz de muchas mujeres que lo necesitábamos. Espero que con esta historia puedas ayudar a muchas más a salir del horror de un narcisista. Muchas gracias a ti por la confianza. Todo empezó con un encuentro casual con amigos. Nunca lo había visto, pero sí sentí su mirada sobre mí. Y este hombre estaba viéndome como si yo fuese la mismísima reina de España. Eso me gustó, no lo voy a negar. Tenía muchísimos años sin pareja y este hombre se veía de una manera tan interesante que me hizo sentir especial. Yo soy una mujer muy trabajadora, familiar, muy querida y sobre todo económicamente no estoy para nada mal. Por eso me eligió. De varios encuentros casuales, se dio el momento en que este hombre se acerca y empieza a hablar conmigo. Recuerdo lo primero que me dijo, que le gustaba mucho cómo me arreglaba las uñas porque se veían muy elegantes. Y de ahí empezó su bombardeo. Salimos, rápidamente nos hicimos novios y me contó que no estaba pasando por una buena situación económica, pero que ya estaba por ingresar a un muy buen empleo. Y así fue. Al mes comenzó en un muy buen trabajo y me decía que cuando esté mejor y se establezca, jamás me va a faltar nada. Jajaja, pero me faltó de todo y sobre todo el dinero, ya que él quería vivir de lo mío. ¿Quién te mandó mi historia? Las primeras señales y banderas rojas llegaron a los 3 meses aproximadamente. Celos, shows y por andar alcoholizado hacía de todo y todo lo que se puedan imaginar. Hasta me hacía cuestionarme si yo era la culpable, si yo era la que lo provocaba. Y sí, empecé a culparme de muchas cosas y a cambiar otras porque en mi cabeza decía que había encontrado un hombre maravilloso y que si él se estaba portando así era por mí. Empecé a descubrir infidelidades, montón de mentiras, entre esas que aún seguía legalmente casado, pero que estaba separado de su ex. Ella me buscó y me advirtió que yo era la siguiente víctima, pero yo no le creí, ya que en ese momento ella era la loca. A pesar de que estaba trabajando, se la pasaba pidiéndome prestado. Cabe destacar que la primera vez que nos fuimos a vivir juntos yo pagué casi todo. Porque como él estaba apenas arrancando, mi corazón de pollo me decía, somos un equipo, tengo que apoyarlo. Y él me decía que después me pagaba. O paga tu memoria y yo te doy la mitad. Ja, nunca volví a ver ese dinero. Te juro que tu historia cada vez se parece más a la mía. Después, que préstame para ayudar a mi mamá, que es una narcisista encubierta, que para colaborarle a mi padrastro, que mi hermano tiene tal problema. O sea, todo el tiempo estaba necesitando mi dinero. Y cuando le cobraba, se molestaba. Me decía que para mí todo era plata, que si no me acordaba que tal día me había llevado a cenar a tal parte, que yo era una inconsciente por colaborar, por cobrarle. ¿Qué te parece? Yo, sin comentarios. Con mi carro ese era otro rollo. Lo usaba como si fuera de él. Si yo lo quería manejar, me tocaba pedírselo prestado. A veces lo manejaba muy tomado y era un problema cuando yo le decía que iba a manejar yo. Me decía que me metiera mi carro por... Y eso también lo justifiqué. En las salidas yo tenía que pagar la mitad de los viajes, o si él no tenía dinero, yo tenía que gastar y pagar todo. Porque él ya había gastado en esto o en aquello, siempre me sacaba en cara cualquier cosa que daba en la casa, porque ni siquiera era para mí. Le gustaba que lo atendiera como un rey, y yo no recibía nada a cambio. Todo empezó a enfriarse al año. Solo teníamos sexo eventualmente. Y una vez fueron 6 meses y de allí dormíamos juntos pero como hermanos. Y en la calle se la daba del marido perfecto. Todos en mi familia lo amaban, mi hija, mis amigos, porque veían en él un buen hombre. Sin embargo, en la privacidad yo sí veía la cara verdadera, que era un hombre amargado, herido, irresponsable afectivamente, sexualmente y económicamente. Te juro que esa historia cada vez era mejor y más parecida a la mía. Con una serie de inconvenientes y discusiones de las cuales yo siempre terminaba pidiéndole disculpas, un día me minimizó de tal manera delante de sus amigos que exploté y lo golpeé, de lo cual no estoy orgullosa. Me llené de ira al verlo cómo trataba de bien a todo el mundo menos a mí. Fue otra pelea. Luego, en otra ocasión, volvió a hacerme quedar en ridículo. Lo insulté y le dije que esa era la última. En el fondo quería que cambiara, pero mi corazón sabía que eso no iba a pasar. Comenzó mi lucha, el contacto cero. Pasaron 2 meses hasta que se puso en contacto conmigo, dizque para hablar. Accedí, grave error. Y empezó después a decirme que cambiaría, que por favor le diera otra oportunidad. Pero solamente lo hizo para ser él quien me descartara. ¿Cómo te parece? Ahí yo ya sabía que ese era un narcisista y lo que venían eran lágrimas de sangre. Le recogí su ropa, lo mandé a donde su adorada madrecita, que lo ama, lo adora, le solapa y le justifica todas sus acciones. Han pasado 4 meses y no he sabido nada de él, aunque sé que va a volver en algún momento, pero ya estoy blindada y gracias a Dios que bastante logré que me ayudara y que me alejara de ese hombre tan malo. Yo solo espero haber aprendido a detectar a los narcisistas. No me merezco un hombre tan malo en mi vida. Yo soy una buena persona y el trauma ha sido duro, pero porque me siento utilizada, violentada verbalmente, económicamente, en todos los sentidos, por una persona que nunca jamás me quiso de verdad, que solo se quería aprovechar.
Mujeres, no se dejen abusar económicamente ni físicamente de ningún hombre, que eso no es amor. Nuestros vacíos y carencias nos hacen justificarlos. Me siento una mujer valiente, ya que solo fueron 2 años y medio y hay muchas cosas por contar, cosas que nunca podrán salir de mi corazón. Las abrazo y les digo que sí se puede, sí pueden salir de allí. Dios las bendiga y las bendiga enormemente por ayudarme a desahogarme en algo que fue más cosas, pero que tengo que resumir.